Buenos días a todos, soy el doctor Lucas y hoy lo que vamos a ver en esta clase es embriología cardíaca desde un enfoque clínico. A lo largo del tiempo se han logrado grandes avances en la medicina y en la cardiología pediátrica y más que nada en el enfoque del niño con cardiopatías congénitas, tanto en el diagnóstico prenatal como postnatal y el tratamiento oportuno. Yendo a embriología, en la primera semana de la gestación, en una fase que se llama fase de segmentación celular por medio de un mecanismo de mitosis, se forma un embrión multicelular. Posteriormente recibe el nombre de mórula y al finalizar la primera semana de blastocele o blastocito o blástula, entrando así en la segunda semana de gestación donde aparece una formación de células del epiblasto y del hipoblasto y se forma algo que se llama disco germinativo bilaminar, y donde por un proceso de vacuolización van a iniciar o a aparecer dos cavidades, el saco amniótico, que va a estar en contacto con el epiblasto, y el saco vitelino, que va a estar en contacto con el hipoblasto. Y al iniciar la tercera semana aparece por un proceso de gastrulación, que es un proceso por el cual poblaciones celulares migran y forman una nueva capa. Se forma una tercera capa, dando así lugar a un disco germinativo trilaminar, donde quedaría conformado desde afuera hacia adentro por el ectodermo, el mesodermo intraembrionario, que es la nueva capa que se formó, que vamos a ver que va a estar dividida va a tener una somatopleura y una esplagmopleura, y el endodermo. De esa forma, de estas tres capas embrionarias van a derivar o van a ser responsables de la formación de la piel, del sistema nervioso central, el ectodermo, y en el mesodermo tanto de la somatopleura como la esplagmopleura, todo el aparato circulatorio, y del endodermo, aparato digestivo y respiratorio. Aproximadamente el desarrollo del corazón comienza hacia la mitad de la tercera semana, cuando el embrión humano ya no es capaz de satisfacer sus necesidades de su requerimiento de nutrientes por un proceso de difusión o inhibición. Aparece primero algo que se denomina grupo celular angiogénico, que forma el campo cardiogénico primario. Posteriormente, estas células que nacen en el epiblasto lateral a la línea primitiva migran y se van hacia la hoja esplácnica del mesodermo intraembrionario, que es esta nueva capa que se formó en este disco trilaminar. Y esas células endoteliales angioblastos se funcionan, forman angioquista, y posteriormente vamos a ver que va a dar algo que se denomina tubo cardiogénico, que se va a ubicar en el saco pericárdico. En un corte de un campo cardiogénico primario se ven esas células o grupos de celulares angiogénicos o mioblastos a ambos lados, tanto izquierdo como derecho, que posteriormente vamos a ver que cuando se produce el plegamiento del embrión, tanto cefalocaudal como en sus extremos laterales, esos grupos celulares forman estos tubos cardíacos que adquieren una imagen en herradura y que posteriormente, cuando se fusiona el embrión, dan un solo tubo cardíaco rodeado de la gelatina cardíaca que forma el miocárdico y que se ubica en la cavidad pericárdica. De esa manera, el origen cardiovascular, el sistema cardiovascular, deriva en su totalidad de la hoja germinativa del mesodermo puro. El mesodermo se divide en dos hojas, en una somatopleura y en una esplagmopleura. Y de la somatopleura vamos a ver que va a derivar la pleura y el pericardio parietal, y de la esplagmopleura va a derivar la placa cardiogénica propiamente dicha, que va a evolucionar al tubo cardíaco primitivo. También va a dar origen al pericardio visceral, a los pulmones y a las vísceras abdominales. ¿Cómo se ubica el tubo cardíaco? La ubicación, primero, cuando se produce el cierre del tubo neural, el crecimiento de las vesículas cerebrales y el plegamiento cefálico del embrión, que es el primer plegamiento, tracciona la membrana bucofaringea hacia adelante, y eso produce que el corazón y la cavidad y el saco pericárdico se sitúen primero en la región cervical y posteriormente en la región torácica. Y el plegamiento lateral del embrión va a dar lugar o va a permitir que esos dos tubos cardíacos, tanto derecho como izquierdo, se fusionen en su región encefálica y quedan abiertos en sus extremos más caudales. De esta forma, ese grupo celular angiogénico, que posteriormente va a dar el tubo cardíaco, tanto derecho como izquierdo, que se ubica en la cavidad pericárdica, que por tracción
o el plegamiento cefalocaudal se ubica primero en la región cervical y posteriormente en la región torácica, y cuando se produce el plegamiento lateral queda dentro del saco pericárdico en la región torácica y se produce la fusión de los tubos cardíacos derecho e izquierdo, dando propiamente dicho el tubo cardíaco primitivo. Y de esa forma se produce el desarrollo del embrión en 4 estadios que lo podemos dividir. En un primer estadio que se llama o se denomina preasa, donde solamente está compuesto por el tubo cardíaco primitivo, que ya vamos a ver, que tiene el bulbus cordis y el ventrículo primitivo, que posteriormente van a ser, o propiamente dicho, el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, al cual se van a incorporar en un estadio más avanzado, en su porción más cefálica, el tronco cono, que va a dar las arterias aorta y pulmonar, y en su porción más caudal, la aurícula primitiva y el seno venoso. También van a aparecer surcos y crestas que van a dividir estas estructuras. En un estadio posterior que se denomina asa se produce la incurvación de esta estructura o de este tubo cardíaco hacia la derecha y quedando así el corazón hacia la izquierda, y ese proceso se denomina de-asa bulboventricular. Avanzando en los estadios se denomina post-asa temprana cuando inicia la tabicación interna, y en un post-asa tardía cuando ya incorpora el cono posteromedial aórtico al ventrículo izquierdo. La formación del tubo cardíaco en una etapa temprana que se denomina preasa, lo único que está formado es el bulbus cordis y el ventrículo primitivo, que van a dar propiamente dicho el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, a donde se van a adosar estas estructuras que se llama el tronco cono y la aurícula primitiva y el seno venoso. Esto dividido por surcos y crestas que dividen esas estructuras. Se produce en el estadio de asa el plegamiento de este tubo cardíaco por fuerzas hacia la derecha, y entonces la porción que quedaba más cefálica ahora queda más caudal, y lo que quedaba caudal empieza a quedar más cefálico y más posterior. De esta forma se va a conformar lo que se denomina el de-asa bulboventricular, y la cavidad o el tubo cardíaco va a quedar dentro del saco pericárdico. De esa forma los ventrículos van a quedar más hacia abajo y más anterior, y las aurículas van a quedar posterior y hacia arriba. En esta imagen lo que podemos observar es un estadio preasa del tubo cardíaco primitivo, donde lo que podemos ver es el bulbo cardíaco que va a dar el ventrículo derecho, el ventrículo primitivo que va a dar el ventrículo izquierdo, y ya se adosaron el tronco arterioso que posteriormente me va a dar la aorta y la arteria pulmonar, la aurícula primitiva en su porción más caudal que me va a dar posteriormente la aurícula derecha e izquierda, la porción rugosa, el seno venoso que me va a dar la porción lisa de la aurícula derecha. En una imagen de todos los estadios lo que podemos observar es cómo se va produciendo el plegamiento, el de-asa bulboventricular, cómo se produce esa rotación hacia la derecha y quedando así el corazón ubicado a la izquierda. Y posteriormente, aparte de la plegación hacia la derecha, se produce un plegamiento hacia arriba. De esa forma, a los 30-35 días, ese embrión lo que está formado es, en una imagen anterior, por el tronco arterioso, el bulbus cordis, que va a ser el ventrículo derecho, el ventrículo primitivo, que va a ser el ventrículo izquierdo, y posterior y ubicado hacia arriba quedan ubicados por plegamiento las aurículas izquierda y el seno venoso, que va a ser la aurícula derecha. En esta imagen lo que se ve es todo el proceso completo desde esta área cardiogénica donde están los angioquistes y angioblastos que forman esa placa cardiogénica, los tubos cardíacos primitivos tanto derecho e izquierdo que posteriormente se fusionan para dar esta única bombita o tubo cardíaco, donde vamos a tener al bulbus cordis, al ventrículo primitivo, y se van a adosar el tronco arterioso y la aurícula primitiva. En estadio más avanzado, el de preasa, se produce la rotación hacia la derecha y quedando así el corazón ubicado a la izquierda. Esto se denomina de-asa bulboventricular, y por plegamiento las estructuras ventriculares quedan hacia adelante y las aurículas quedan hacia atrás y hacia arriba, dando a los 30-35 días esa última imagen. En un estadio más avanzado de esa imagen de asa se producen dos procesos importantes, que son la migración del canal aurículo-ventricular y la centralización del bulbo aórtico. ¿Para qué se produce esto? De esta forma, lo que vamos a lograr es que el tronco cono se conecte a ambos ventrículos, porque inicialmente siempre está conectado al ventrículo derecho, y por migración del canal aurículo-ventricular lo que vamos a lograr es que ambas aurículas o ambos atrios se conecten con ambos ventrículos, porque inicialmente solo el ventrículo izquierdo estaba conectado a la aurícula izquierda. Hacia el final de los 30-35 días ese embrión va a ser una sola cavidad cardíaca en un estadio más avanzado,
donde ya se produjo la migración del canal aurículo-ventricular y me conectó ambas aurículas con ambos ventrículos, y donde ya se produjo la centralización del canal o tronco cono, así que ambos ventrículos están conectados con el canal aórtico o tronco cono. ¿Qué conclusiones podemos sacar hasta acá? Que siempre la aurícula izquierda está conectada al ventrículo primitivo o al ventrículo izquierdo por medio del canal auriculoventricular, que tiene que migrar para conectar a ambas aurículas con su ventrículo. Como esto no sucede al comienzo, la aurícula derecha no está conectada con su ventrículo derecho, y eso explicaría una mayor incidencia de la patología de atresia tricuspidea con respecto a la atresia mitral. Otra conclusión es que las dos grandes arterias, que al inicio se llama tronco cono, están conectadas desde el principio con lo que es el bulbus cordis, que va a ser el ventrículo derecho, lo que puede justificar la mayor incidencia de doble salida de los vasos desde el ventrículo derecho. Y la circulación en este momento se produce desde el seno venoso, aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbus cordis y bulbo aórtico o tronco cono. Hasta acá entonces podemos responder de dónde deriva el corazón: del mesodermo de la hoja visceral, el endocardio, el miocardio, que es lo que yo le comentaba hoy de la gelatina cardíaca, y el pericardio visceral, y de la hoja parietal del mesodermo, el pericardio parietal. ¿De dónde derivan las paredes del corazón? Las paredes de las aurículas, su porción trabeculada deriva de la aurícula primitiva, y su porción lisa, porque las aurículas tienen una porción trabeculada y una porción lisa, la porción lisa de la aurícula derecha deriva del seno venoso derecho, y el de la aurícula izquierda de las venas pulmonares, como ya vamos a ver. Los ventrículos, el ventrículo izquierdo del ventrículo primitivo y el ventrículo derecho deriva del ventrículo primitivo en parte y del bulbo cardíaco o bulbus cordis, que son las estructuras que primero se forman. La evolución del seno venoso hacia la cuarta semana, esta recibe sangres tanto de venas vitelinas umbilicales y cardinales comunes. A partir de la quinta semana hay un desvío de esa sangre hacia la derecha. El seno venoso izquierdo reduce su tamaño y da lugar a una estructura que posteriormente se la va a denominar seno coronario a la vena oblicua de Marshall. Y ese seno venoso derecho se va a incorporar a la aurícula derecha, formando parte de la porción lisa de la aurícula derecha. Como podemos ver, este seno venoso lo que involuciona lo izquierdo da lugar al seno coronario, lo derecho continúa, que va a ser la vena cava superior y la vena cava inferior, y se adosa a la parte de la aurícula derecha formando la porción lisa de la aurícula derecha, y se adosan posteriormente las venas pulmonares a la aurícula izquierda formando la porción lisa de la aurícula izquierda. ¿Qué conclusiones entonces podemos tener hasta acá? Que el desarrollo del sistema cardiovascular inicial ocurre en la tercera semana de gestación. Hacia la cuarta semana ocurre la formación de un corazón único denominado asa cardíaca. Al final de la cuarta semana inicia el tabicamiento cardíaco y las mayores estructuras cardíacas se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo embrionario. Como el desarrollo del corazón es un proceso dinámico, progresivo, irreversible, es secuencial, todas estas estructuras van apareciendo progresivamente durante la organogénesis y van a depender de dos pilares fundamentales, que son el pilar genético y el pilar ambiental. Esto va a explicar muchas veces la gran variedad de malformaciones cardíacas que pueden existir, y las malformaciones cardíacas van a ser más graves cuanto más temprano actúe un teratógeno o una noxa, o cuanto más tiempo actúe ese teratógeno. Ahora, a la formación de los tabiques cardíacos intracardíacos para dividir las estructuras. La formación de los tabiques cardíacos pueden crecer en modo de cresta, que crecen de derecha a izquierda, o de una sola estructura opuesta como crestas opuestas, y también por multiplicación y división celular va dando crecimiento y expansión de las cavidades, y eso hace que un tabique vaya creciendo hacia el centro. Entre la tercera y cuarta semana de gestación se inicia el tabicamiento de la cavidad con una primera formación que se denominan almohadillas aurículo-ventriculares. Esas almohadillas aurículo-ventriculares que se sitúan en la parte media, en la cruz del corazón, lo que van a dar lugar es a una formación de una almohadilla endocárdica superior, una almohadilla endocárdica inferior y almohadillas laterales que van a dividir al corazón en dos canales, aurículo ventricular izquierdo y canal aurículo ventricular derecho, desde donde posteriormente se van a producir el tabicamiento auricular y ventricular. Cualquier defecto en estas almohadillas endocárdicas
puede dar lugar a una comunicación interauricular, a una comunicación interventricular, a defectos de los grandes vasos o también se pueden acompañar muchas veces de defectos craneofaciales. También en ese mismo momento se va produciendo la formación del aparato valvular, de la válvula tricúspide y la válvula mitral. Estas células de las almohadillas van sufriendo diferentes transformaciones por muerte celular programada y diferenciación celular, rodeadas de tejido denso recubierto por endocardio, va a dar lugar a la formación de estas válvulas o estas estructuras que no se van a soltar, sino que van a seguir en contacto por medio de cuerdas tendinosas con el músculo papilar que está unido a su respectivo ventrículo. Posteriormente se inicia la septación auricular. La tabicación de la aurícula, que al principio la aurícula primitiva es una aurícula común, inicia con la formación de una primera estructura que nace desde superior y se dirige hacia las almohadillas endocárdicas o hacia el canal auriculoventricular, y por crecer primero se denomina septum primum, dejando un primer orificio que es el primero que aparece, que se denomina ostium primum. Secundariamente a esto, mientras se produce la apoptosis celular del septum primum, empieza a crecer otro septum desde el lado derecho de la aurícula derecha que se denomina septum secundum. Una vez que se produce la apoptosis del septum primum, eso me va a dar lugar a una estructura que se llama ostium secundum, que me va a permitir que la sangre fluya de las venas cavas por la aurícula derecha y pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Posteriormente, ese septum secundum crece hacia abajo y desde las almohadillas endocárdicas también crece una porción del septum secundum, dando lugar a una estructura que se va a pasar a llamar, hacia el final de la septación auricular, se va a pasar a llamar agujero o fosa oval. Del lado derecho va a quedar el septum secundum, la comunicación, la agujero fosa oval, y el septum primum va a actuar como una válvula que va a permitir que la sangre circule en dirección de derecha a izquierda y no en viceversa. El septum primum se va a terminar fusionando con las almohadillas endocárdicas y tapando el ostium primum. Se inicia la formación del ostium secundum a partir de muerte celular programada del tabique interauricular. El septum secundum se forma a partir del crecimiento de la pared dorsal hacia la ventral de la aurícula derecha, y de esta forma queda conformado el foramen oval. Cualquier anomalía que se produzca en este proceso, en el cierre del tabique interauricular, me va a dar lugar a una comunicación interauricular que puede ser tipo ostium secundum, puede ser tipo ostium primum si no se termina de formar el septum primum, o puede ser tipo aurícula común si no se forman los septum. Posteriormente se va a producir la diferenciación de las aurículas, que va a estar formada por una porción lisa y una porción rugosa. La porción rugosa la van a dar las aurículas primitivas, y la porción lisa, en cuanto a la aurícula derecha, la van a dar el seno venoso, y en la aurícula izquierda las venas pulmonares cuando se adosan a la pared posterior de la aurícula izquierda. También en ese mismo momento se está iniciando el tabicamiento de los ventrículos. Al final de la cuarta semana se produce crecimiento, multiplicación celular, crecimiento del miocardio, se forman divertículos y trabecan el músculo cardíaco. Y eso va produciendo que se produzca un primer tabique que se denomina tabique interventricular muscular, que crece desde la punta hacia dirección de las almohadillas endocárdicas o el canal auriculoventricular. Y también se va produciendo un crecimiento de la porción membranosa del tabique interventricular. De esta forma, podemos ver que el tabique interventricular tiene tres orígenes. Un origen que se denomina del septum basal posterior, que crece del septum intermedio, que son los cojinetes endocárdicos, crece hacia abajo. Otro viene del septum basal anterior, que viene del tronco cono, y una tercera porción del septum interventricular primitivo. Esos tres tabiques tienen que confluir en una porción que se va a llamar septum membranoso. Por eso muchas veces lo que sucede es que no confluyen y pueden dar a lo que se llama una CIB membranosa, que es la comunicación interventricular más frecuente, porque es donde tienen que confluir estos tres septum. Si hay un problema en el septum basal posterior, da orígenes a comunicación del tracto de entrada. Si hay un problema en la formación del septum interventricular primitivo, da algo que se llama comunicación interventriculares musculares. Y si hay un problema en el septum basal, a los del tracto de salida. El tabicamiento ventricular, entonces lo podemos ver en este esquema, que está formado por una porción muscular interventricular
También tenemos una porción membranosa del tabique interventricular que viene desde las almohadillas cojinetes endocárdicos y una porción del tabique troncoconal que viene desde la división del troncocono o los tractos de salida del ventrículo derecho. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo propiamente dicho tienen tres cámaras, un tracto de entrada, una porción trabeculada y un tracto de salida, que se forman de estas tres estructuras. De esa forma podemos decir que el tabicamiento ventricular o el septum interventricular se forma por la fusión de estos tres tabiques. Uno del tabique interventricular muscular, otro contribución del tejido de la cresta del tronco cono que va a dividir ya el tracto de salida del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, y un tercer componente membranoso que deriva de los cojinetes endocárdicos, que es esa primera estructura que da la cruz del corazón tan importante porque forma el sostén de todas las válvulas. Por este motivo, la comunicación interventricular más común es la denominada perimembranosa y se ubica en este punto de unión de estos tres tabiques primitivos. En ese mismo momento también se va produciendo la aceptación de los grandes vasos. En esta estructura denominada tronco cono bulbo aórtico se va a dividir en principio en el cono arterioso proximal y en el tronco arterioso distal, y por dentro de este van a crecer crestas o rebordes, troncos conales espiralados que me van a aceptar esta estructura en dos vasos, que posteriormente van a ser la aorta y la pulmonar. El tronco cono, entonces el bulbo aórtico o el tronco cono, se va a dividir por el complejo septal aortopulmonar en arteria pulmonar y en aorta ascendente. Este complejo septal aortopulmonar es un septo que va a crecer de manera espiralada helicoidal y va a permitir que el futuro callado aórtico que proviene del cuarto arco aórtico y está generalmente en una posición más ventral, se conecte con el cono posteromedial, que es la futura salida del ventrículo izquierdo, que está en una posición más posterior. Y de esa forma también las futuras ramas pulmonares que provienen de los sextos arcos aórticos se van a poder adosar a la arteria pulmonar generalmente, y estas futuras ramas que son más dorsales se van a conectar con el cono anteromedial o futuro tracto de salida del ventrículo derecho. Por eso yo le decía que esta estructura o este tronco cono da ambos tractos de salida, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, pero es importante que este complejo septal aortopulmonar que divide esta estructura, que es un tubo único, se septe de manera helicoidal y espiralada así. De forma más anterior queda lo que va a ser la arteria pulmonar y de forma posterior, conectado al ventrículo izquierdo, que es anatómicamente posterior, queda la aorta. Como podemos ver en esta imagen, la tabicación se da en forma helicoidal y de esta forma lo que produce es que el vaso que queda anterior es la tronco de la arteria pulmonar que se va a conectar al ventrículo anterior, que es generalmente anatómicamente derecho, y el vaso que queda posterior da la aorta ascendente que se conecta al ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho, el bulbus cordis, está representado por el cono arterial o infundíbulo que va a dar origen al tronco de la arteria pulmonar. Y en el ventrículo izquierdo, el bulbus cordis forma las paredes del vestíbulo aórtico y la porción de la cavidad ventricular por debajo de la válvula aórtica. De esta forma podemos ver que el vaso conformado va a quedar de la diferente manera. Anteriormente va a quedar el tronco de la arteria pulmonar que se va a tener que unir al ventrículo derecho, y posteriormente se va a quedar la aorta ascendente que se va a unir al ventrículo izquierdo. Hacia el final de la séptima semana se van a formar la válvula aórtica y la válvula pulmonar. En la base del cono, donde se forman las almohadillas endocárdicas, proliferación celular provenientes de la cresta neural y contribuyen a formar estas válvulas. Entonces, de esa manera, lo que yo voy a tener al final de la séptima semana es una cavidad cardíaca con 4 cavidades ya bien diferenciadas, donde puedo ver la aurícula derecha, lo que voy a tener es la fosa oval, el septum secundum, el septum primum, que es lo que me va a hacer actuar como válvula, la aurícula izquierda ya diferenciada, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho propiamente dicho. Mientras se va formando esto, también se va formando el sistema vascular que deriva de los arcos aórticos. Durante la cuarta y quinta semana se forman 6 arcos faringios. Cada uno recibe su nervio craneal y su arteria, que es un arco aórtico, de donde se van a originar el saco aórtico y desembocan en las aortas dorsales derecha e izquierda, que se van a fusionar a nivel caudal.
pero alrededor del día 30 del desarrollo van desapareciendo los dos primeros y me queda solamente el tercer arco que me va a formar la carótida primitiva y parte de la carótida interna. Y el cuarto arco aórtico que hablábamos recién, derecho, me va a formar el tronco brachiocefálico izquierdo. Y el cuarto arco aórtico izquierdo va a dar el callado aórtico, que se tiene que fusionar con el tronco cono, con la parte de la aorta ascendente. El quinto arco aórtico no llega a formarse o se forma incompletamente. Y el sexto arco aórtico o arco pulmonar va a formar del lado derecho la porción proximal de la arteria pulmonar y la porción distal del arco aórtico derecho desaparece. En cambio, del lado izquierdo forma la aorta proximal, la arteria pulmonar proximal y la porción distal el ductus. De esta forma podemos ver que la evolución de los arcos faringeos y de los arcos aórticos, generalmente el primero y el segundo desaparecen, el tercero forma la carótida y el cuarto arco aórtico derecho, tronco brachiocefálico derecho. Y el cuarto arco aórtico izquierdo me va a dar el callado de la arteria aorta, que se va a conectar al tronco aórtico. Lo mismo pasa con los sextos arcos aórticos proximal y distal, que van a dar la rama de la arteria pulmonar, y el arco aórtico izquierdo, el ductus arterioso persistente. De esta forma me va a quedar lo que ya todos conocemos por anatomía, que es la aorta ascendente, el callado aórtico, y la aorta descendente, el tronco de la arteria pulmonar con sus ramas pulmonares, y de la rama pulmonar izquierda cómo se conecta con el ductus a la aorta, que posteriormente se va a formar el ligamento arterioso. Las arterias coronarias poseen el mismo origen embrionario que el epicardio, que son de mesodermo puro. Una vez que ya se forma el corazón y ya está latiendo, están rodeadas por esta capa epicárdica. Esta contiene células precursoras de la arteria coronaria y se forman in situ y luego migran hacia la aorta, donde se van a colocar la arteria coronaria derecha e izquierda en su seno de Valsalva propiamente dicho. La inervación del corazón tiene fibras nerviosas que tienen fibras nerviosas adrenérgicas, colinérgicas y sensitivas. Y el sistema de conducción en etapas tempranas del desarrollo del marcapaso primero se ubica en la porción distal del tubo cardíaco izquierdo, pero luego ya la función la asume el seno venoso, que va a formar la porción lisa de la aurícula derecha. Una vez que se incorpora la aurícula derecha, al final de la quinta semana se da lugar a la formación de lo que se llama nódulo sinusal o marcapaso cardíaco, que se sitúa cercano a la desembocadura de la vena cava superior. El nódulo auriculoventricular tiene dos orígenes: células de la pared izquierda del seno venoso y células del canal auriculoventricular por encima de esa almohadilla endocárdica superior que le contaba que se formaba hoy. Y una vez que el seno venoso se incorpora a la aurícula derecha, toma su lugar en la parte inferior del tabique interauricular, donde va a quedar anatómicamente. Los haces conductores derivan de células miocárdicas muy especializadas que contienen gran cantidad de glucógeno. De esa forma queda conformado el sistema cardioconector, que está formado por el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal, los tres haces anterior, medio y posterior, y el hace que cruza a la aurícula izquierda. Luego el nódulo auriculoventricular, el haz de His, que se divide en una rama derecha y en una rama izquierda, en un fascículo anterior y un fascículo posterior. De esta forma damos por finalizada la clase en biología. Espero que les haya servido de ayuda. Es por ahí un poco complejo mostrarlo solamente con imágenes de diapositiva, pero la idea es tratar de hacer un poco más fácil lo que parece difícil cuando uno lee solo. Les agradezco mucho por su tiempo. Hay que intentar, como siempre les digo, sacar la mejor versión de uno mismo. Y creo que el éxito personal muchas veces es esa sensación profunda, íntima, de que estoy consiguiendo día a día lo que me voy proponiendo. Espero que les haya gustado la clase y posteriormente continuaremos con fisiología de la transición. Muchas gracias.